Bienvenidos al encuentro ISR de Spainsif Deuda Soberana Sostenible. A continuación, para la bienvenida institucional, interviene doña Silvia Fernández de Calella, en representación de la vicepresidencia de Spainsif y responsable de Responsabilidad Social Corporativa de ICO. Silvia, cuando quieras. Buenos días a todos y gracias por estar aquí con nosotros y participar en este encuentro ISR, en esta ocasión dedicado a la deuda soberana sostenible. Como sabéis, Spainsif, en su calidad de plataforma de encuentro y referencia en materia de inversión sostenible y responsable en España, impulsa la integración de criterios ASG en las políticas de inversión mediante el diálogo con los diferentes grupos sociales, contribuyendo al desarrollo sostenible y también a concienciar e impulsar cambios en los procesos de inversión en la comunidad inversora, las administraciones públicas, las empresas y la ciudadanía en general. Esta sesión nos permitirá debatir cuestiones interesantes relacionadas con la deuda soberana, como cuáles son las diferencias y similitudes de la integración de criterios ASG en la inversión en bonos corporativos y bonos soberanos. Los inversores socialmente responsables demandan cada vez más información ASG de calidad en mercados. ¿Qué aspectos están considerando para la deuda soberana? ¿Qué índices de referencia e innovaciones existen en el tratamiento de información de sostenibilidad al respecto? ¿Y cómo se están integrando estas cuestiones en la deuda soberana de mercados emergentes? Tampoco podemos ignorar el impacto de la crisis sanitaria en estos países. En el Sustainable Development Report de 2021 se pone de manifiesto el revés que la pandemia está teniendo en el desarrollo sostenible en todo el mundo y en especial en los países emergentes. Hay un riesgo muy real de que se agraven las desigualdades entre países pobres y ricos por las dificultades de acceso a las vacunas y a la financiación. Por primera vez desde la adopción de los ODS para la comunidad mundial en 2015, el índice mundial promedio de los ODS disminuye en 2020, provocado en gran medida por el aumento de las tasas de pobreza y el desempleo. ¿Pueden los ODS ser la herramienta para construir hacia adelante mejor, más verde, más digital y más resiliente? ¿Los están utilizando como referencia la comunidad inversora en este sentido? Los países en desarrollo necesitan para financiar la respuesta de emergencia a la pandemia y en la recuperación el impulso de la inversión. Y para abordar estas y otras cuestiones que pueden surgir en el debate, contamos con un panel de expertos inmejorable. Don Jesús Martínez, PhD y CFA Senior Fixed Income Portfolio Manager en Aegon Asset Management. Don Bhavir Shah, Vice President del Sovereign Fixed Income ESG, Lead at MSCI ESG Research. A doña Patricia de Arriaga, subdirectora general de Pictet Asset Management Iberian y Latam, y a doña Carmen Lucho, Head of Fixed Income Investment Practices and Principles for Responsible Investment. Va a moderar después la mesa de debate nuestro vicepresidente también de Spainsif y economista en comisiones obreras, Mario Sánchez. Os deseo una feliz jornada, la última del verano, que no volveremos hasta septiembre con nuestra siguiente sesión en descarbonización. De nuevo, muchas gracias a todos y un abrazo virtual. Disfrutad la jornada. Gracias. A continuación, interviene doña Carmen Lucho, Head of Fixed Income Investment Practices and Principles for Responsible Investment, PRI. Carmen, cuando quieras, te paso la palabra. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes hoy. Mi presentación se enfoca hoy en los factores ambientales, sociales y de gobernanza en el análisis de la deuda soberana. Déjame que empiece para decir que los inversores en renta fija desempeñan un papel clave en el impulso de la inversión responsable. Con un mercado mundial de bonos en circulación que supera los 100 billones de dólares estadounidenses, son las clases de activo más grandes del mundo. Y también representan el 40% de los activos bajo gestión de los signatarios del PRI, de los cuales alrededor de la mitad están invertidos en bonos soberanos, subsoberanos, supranacionales y de agencias, alrededor de un cuarto en bonos corporativos no financieros y el resto en bonos corporativos y titularizados. Sin embargo, los inversores de renta fija han adoptado el concepto de incorporación de los factores ASG relativamente tarde, porque la clase de activo es mucho más compleja, con diferentes instrumentos, diferentes estructuras y diferentes vencimientos. Y a diferencia de los inversores en capital privados, los de equity, no tienen derechos de voto ni oportunidades institucionalizadas para interactuar con emisores y discutir temas ASG,
por ejemplo, en reuniones de las juntas anuales. Y finalmente, en esta área ha habido menos investigación académica y de mercado. Pero las cosas están cambiando muy rápidamente en medio de una creciente apreciación de la necesidad de un enfoque más holístico de la evaluación de los riesgos. Además, la demanda de los clientes está aumentando. Los inversores piensan no solo en los riesgos, sino también en las oportunidades. El concepto de deber fiduciario está cambiando y los propietarios de activos están siendo más estratégicos cuando se trata de objetivos de inversión, más allá de los retornos puramente financieros. Y finalmente se están produciendo cambios regulatorios, como ustedes sabrán, muy rápidos que han comenzado en Europa, pero que también están en curso en otros países, como en Canadá, en algunos países de Asia y hasta en los Estados Unidos ahora. Otra razón es también el auge de la inversión temática, con una creciente emisión de bonos cuyos ingresos están delimitados para la financiación de un proyecto específico con beneficios ambientales y sociales o delineados por uno de los objetivos de desarrollo sostenible, la inversión de impacto y los llamados bonos de transición. En PRI, actualmente tenemos 5 líneas de trabajo en renta fija. El ASG en riesgo crediticio y calificaciones, que se enfoca en cómo los factores ASG pueden afectar el riesgo crediticios en diferentes instrumentos. Segundo, el flujo de trabajo sobre bonos soberanos, bonos subsoberanos, productos de titulación y de deuda privada. Los temas ASG en realidad se han considerado tradicionalmente en las valoraciones de los bonos soberanos y no son completamente nuevos. Sin embargo, la integración ASG sistemática rara vez se aplica al análisis de la deuda soberana debido a la falta de coherencia en la definición y medición de los factores ASG materiales, los límites de disponibilidad de datos y las herramientas y técnicas de integración ASG de la deuda soberana, que son generalmente, diría, menos desarrolladas. Y además, debido a que la deuda soberana se consideró tradicionalmente una clase de activo libre de riesgo, ha existido una tendencia a subestimar quizás la importancia de la incorporación de los factores ASG en relación con otras clases de activos. Si bien la gobernanza se ha considerado tradicionalmente como el factor ASG más importante para la deuda soberana y se ha incorporado ampliamente los modelos y valoraciones de calificación crediticia. Este gráfico muestra los resultados de una encuesta que realizamos en el 2018, en la que se pidió a más de 1,000 profesionales que clasificaran los factores ASG en términos de relevancia. Lo que muestra la encuesta es que los problemas sociales tienen una mayor influencia en el precio de la deuda soberana que los problemas ambientales, en contraste con las percepciones sobre el precio de las acciones y los bonos corporativos. Pero la encuesta también encontró que los participantes del mercado esperaban que el impacto de los problemas ambientales aumentara a largo plazo y que la brecha entre los problemas sociales y ambientales se cerrara en los próximos años. La selección de los factores ASG materiales es posiblemente la componente más difícil de integrar en el análisis crediticio soberano. Sin embargo, a diferencia de los bonos corporativos, muchas cuestiones ASG son más fáciles de identificar porque están vinculadas a variables macroeconómicas que también son de largo plazo. Por ejemplo, en la gobernanza son factores como la fortaleza institucional de un país, la estabilidad política, la ley o grado de corrupción. Para los factores sociales son las tendencias demográficas, los niveles de educación y el capital humano. Y para el medio ambiente son factores como los recursos naturales, los riesgos climáticos, físicos, los riesgos de transición energética o seguridad energética o la biodiversidad. Otra ventaja frente a los bonos corporativos es que muchos de estos datos son gratuitos y de fácil acceso porque están producidos por las oficinas nacionales de estadística como, por ejemplo, Eurostat a nivel europeo o nacional, el Banco Mundial, el FMI.
Sin embargo, un problema es que no siempre están actualizados o están incompletos, por lo que los analistas tienen que hacer muchas estimaciones y extrapolaciones. Algunos indicadores son cualitativos y otros cuantitativos. También existen diferencias en la disponibilidad de datos entre los mercados emergentes, por ejemplo, y los mercados desarrollados, pero más importante aún, una diferencia clave entre los mercados al nivel de flexibilidad financiera que tienen los soberanos para resistir a los shocks externos. El mayor desafío es quizás el compromiso de los inversores con los emisores, el que llamamos engagement. La participación es integral para la inversión responsable en todas las clases de activos y para los tenedores de bonos soberanos esa debería no ser una excepción. Sin embargo, los inversores son reticentes, en particular los términos propiedad activa, de nuevo, engagement y stewardship, que son el núcleo del principio 2 de los 6 principios para la inversión responsable, generalmente se asocian con la inversión de capital y no son particularmente apropiados en un contexto de deuda soberana. Y la participación de los inversores puede quizás ser malinterpretada como lobbying o advocacy o un intento de interferir con las decisiones políticas de los gobiernos. Hay también otros obstáculos, por ejemplo, además de la preocupación que el compromiso sea político, hay la percepción que el engagement se tenga que hacer solo en los mercados emergentes, donde los problemas ligados a los factores ASG son más evidentes, o que no esté quizás justificado por la inversión si la inversión es de tipo pasivo, o que la inversión sea demasiado pequeña y entonces no merezca la pena, o demasiado grande y entonces atire demasiada publicidad. Sin embargo, los tenedores de bonos se comprometen a tomar decisiones de inversión más informadas. De hecho, muchos ya se involucran regularmente con representantes gubernamentales y otras autoridades del país para obtener información, principalmente sobre la política fiscal o monetaria, ambas clave para fijar el precio de los bonos. Pero las conversaciones específicamente sobre el tema de ASG son limitadas, al igual que el seguimiento de cómo les va a los países en cuanto a los compromisos de sostenibilidad. Eso puede cambiar y se debe cambiar. Los inversores pueden utilizar las reuniones que ya tienen con funcionarios de las administraciones soberanas para señalar que la información ASG considera una parte importante para su análisis, para fomentar la transparencia y divulgación de datos ASG y también para transmitir sus expectativas. Enmarcar el compromiso en torno al progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible o el Acuerdo de París es un punto de partida natural y no controvertido para las discusiones con los emisores. Además, aunque los riesgos ASG puedan ser más fáciles de identificar en los mercados emergentes, el hecho de que muchos mercados de bonos soberanos desarrollados sean más líquidos o tengan una mejor calidad crediticia no debería impedir que los inversores adopten una mentalidad de compromiso e interactúen con ellos también en temas ASG. Los bancos centrales nacionales y extranjeros mantienen una cantidad considerable de deuda pública en varios grandes mercados soberanos, ya sea por la flexibilización cuantitativa o con fines de gestión de reservas y liquidez. Sin embargo, la crisis de COVID-19 ha aumentado las necesidades de financiación pública de los países, presentando a los inversionistas institucionales como proveedores de financiación una oportunidad única para comprometerse con los estados en la implementación de planes de recuperación sostenible. Les dejo entonces invitándoles a acordarse de 3 puntos de acción. Primero, ampliar el análisis de la deuda soberana más allá de los indicadores tradicionales. Segundo, acercarse más sistemáticamente y con rigor a la integración de los factores ASG. Y finalmente, reconsiderar el papel del engagement como parte integral de la inversión responsable aún en la deuda soberana.
Les animo a que echen un vistazo a los recursos que el PRI ha producido en renta fija en la página www.unpri.org/FI o a la página que tenemos dedicada solo a la deuda soberana que ven aquí en esta slide. En particular, encontrarán 2 guías que hemos publicado sobre la incorporación de los factores ASG y la participación en el análisis de la deuda soberana. También hay grabaciones de seminarios web y de podcast que pueden resultarles útiles. Y estos, por fin, también son mis datos de contactos y los de Antonio Santoro, mi colega que es responsable del área sur de Europa del PRI, en caso de que deseen comunicarse conmigo y hacer un seguimiento. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Andrea, otra vez por invitarme y que disfruten del resto de la conferencia. Gracias y adiós. A continuación, la ponencia especializada de Jesús Martínez, Senior Fixed Income Portfolio Manager en Aegon Asset Management. Jesús, muchas gracias y cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, muchísimas gracias a SpainSafe por la oportunidad de poder presentar hoy. Y el tema del que os quería hablar es precisamente la integración de criterios de sostenibilidad en la deuda soberana, que tiene mucho que ver con criterios ASG, como vamos a ver. Entonces lo voy a dividir, ya que son 10 minutos y es cortito, lo vamos a dividir en 3 bloques. Por un lado, dar un poco de contexto. Después me gustaría hablaros un poco de la investigación que hemos hecho y de las cositas que hemos encontrado. Y para terminar, pues mostrando un poco los aspectos prácticos de esta integración con ejemplos concretos, que me parece que es la parte más relevante, la más divertida también, y unas pequeñas conclusiones. Espero que me dé tiempo a todo porque 10 minutos de verdad que son un reto. Pero vamos allá. Entonces, por dar un poco de contexto, porque siempre se habla de criterios ASG muy en general y parece que es como una bolsa muy grande en la que cabe todo, creemos que es necesario distinguir entre lo que significa integrar criterios ASG y inversiones temáticas, o por ejemplo, en este caso, alinear criterios de sostenibilidad a una cartera que puede ser de deuda soberana, corporativa, una cartera de préstamos, etcétera, cada cual con su metodología. Integrar factores ASG para nosotros tiene que ver con mitigar riesgo y tiene que ver sobre todo con tener una visión completista del perfil de riesgo de un emisor. Cuando estás analizando un nombre, ya sea un corporativo, ya sea un soberano, lo que quieres como analista es pues, tener esa visión completa, que no se te escape ningún ángulo, ningún rincón. Y tradicionalmente los criterios, digamos, más fundamentales de análisis, pues no contemplaban, no eran así de completistas, no completaban perfectamente pues todos los, digamos, aspectos no financieros, por ejemplo. Y un ejemplo de ello es lo que ha sucedido con el COVID, por ejemplo, ¿no? Que de repente un elemento que no tiene nada que ver con factores macroeconómicos te rompe completamente la visión que puedes tener pues, de un emisor. No necesariamente tu cartera tiene que reflejar una visión determinada con respecto al medio ambiente o con respecto a temas sociales o gubernamentales. En cuanto a las inversiones temáticas, en ese sentido, lo que se busca es ir un pasito más allá y alinear tu cartera con respecto a cuál es tu visión del mundo en relación a un determinado aspecto. Si estamos hablando de la sostenibilidad en general, pues por ejemplo, los Objetivos de Sostenibilidad de las Naciones Unidas son una herramienta fenomenal, es imperfecta, pero tal vez sea la mejor herramienta imperfecta que tenemos para determinar qué objetivos son importantes para esa cartera. Entonces, son 2 herramientas muy importantes que se comunican entre sí, son necesarias, porque de nuevo hablamos de preservar el capital, pero por otra parte hablamos también de alinear esas creencias con lo que pues, es importante para ti como inversor. Añade una dimensión extra que no existía hasta ahora y a la gestión de carteras pues, le da un elemento adicional. Os había traído en las diapositivas, en la diapositiva número 9, esta diferenciación que hacemos entre aspectos de sostenibilidad o SDGs, los Sustainable Development Goals, y ESG, ¿no? Y cómo pues estos factores a veces se solapan porque tienen elementos en común, sobre todo lo que tiene que ver con temas sociales y medioambientales, pero también son muy, muy diferentes por pues, cómo están calculados y cuál es el objetivo de ellos. Hay que recordar
que los objetivos de sostenibilidad son esos objetivos. Cuando se alcanza ese objetivo, por ejemplo, digamos que tu puntuación, tu score, está completo, entonces alcanzas la nota máxima, por así decirlo, mientras que los criterios de ASG pues tienden a ser relativos. Siempre está el emisor que lo hace mejor que otros y entonces debe reconocérsele esa mejora, digamos, en este scoring, ¿no? El segundo elemento importante en cuanto al contexto que me parece que merece la pena recalcar es que es muy importante mantener el control de los datos. Nosotros empezamos a desarrollar, digamos, a cristalizar esta visión que teníamos sobre los diferentes aspectos de los criterios ASG junto con la Universidad de Rotterdam. Fue un ejercicio muy interesante porque bueno, pues el grupo de econometría es un grupo muy joven, que tiene una visión muy retadora de cómo se han hecho las cosas hasta ahora y nos ayudaron mucho a poner patitas, digamos, a cómo veíamos el problema. Y nos dejó una sensación muy fuerte de que tienes que tener el control de los datos, tienes que saber de dónde vienen, tienes que entender cómo están, por ejemplo, encuentras que muchos de los datos tienen lagunas, pues cómo se cubren, si hay interpolaciones, si las puedes hacer tú, cómo de actualizados están esos datos. Y el segundo factor que encontramos que fue muy relevante es que los datos siempre hablan del pasado, evidentemente. Entonces es necesario tener una visión, digamos, a futuro de lo que las políticas, por ejemplo, de un país representan, ¿no? De nuevo, el contexto de la ONU y de los objetivos de París, por ejemplo, y de cómo están diseñados los objetivos de sostenibilidad, pues nos dan un set de herramientas muy importante. ¿Por qué? Porque los países tienen que tener, sobre todo, bueno, hay diferentes estilos de liderazgo en cuanto a los países, ¿no? Pero sobre todo están en una posición de estar obligados a tener una serie de políticas, dar una serie de respuestas a los inversores y ahí es donde se puede ver el diferente grado de ambición y proyectar cómo esas políticas van a tener pues, consecuencias en el clima, en determinados, como digo, aspectos sociales, de desigualdad, de redistribución de riqueza, de muchas cosas, ¿vale? Por eso pensamos que todas las carteras tendrían que tener algún tipo de, por lo menos el ojo puesto en este tipo digamos, de inversión temática, porque en el fondo va a impactar la manera en que se gobiernan los países en los próximos años. Entonces, ahora mismo nosotros consideramos como dos universos diferentes, el universo ASG y el universo de sostenibilidad, como decía. Después, indagando más en los datos, construyendo las bases de datos, etcétera, encontramos que había también diferencias y bueno, pues algunos de los resultados que obtuvimos nos los esperamos, otros menos. Os lo traía en la diapositiva número 10, por ejemplo, y por supuesto sabíamos que había una relación muy clara entre, por ejemplo, el crecimiento de un país y su nivel de infraestructuras. Así lo reflejamos en esta diapositiva, lo hacemos en perspectiva logarítmica, porque si no, digamos que el crecimiento es explosivo, ¿no? La diferencia entre el nivel de infraestructura de un país desarrollado a un país en vías de desarrollo es muy grande y el gráfico pierde elegibilidad. Es necesario tomar logaritmos. Y por otra parte, digamos, la puntuación en el SDG número 9, ¿no? Que es infraestructura sostenible, vaya. Y evidentemente los países más desarrollados tienen una inversión en infraestructura inicial mucho más alta. Entonces, es necesario tener esto en consideración. Por otra parte, otra cosa que también esperábamos es que lo que respecta a consumo responsable y sobre todo en los aspectos más, bueno, digamos que es una moneda de dos caras, la transición climática y el consumo responsable. En los países desarrollados, cuanto mayor es el desarrollo, pues peor es el scoring en consumo responsable. Me parece que este elemento en concreto es muy relevante. Uno de los principales elementos en la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es lo que denominan el fair share, que es que cada país debe hacer lo que esté en su mano para contribuir a la sostenibilidad global. Entonces, no es simplemente el discurso tradicional que, al menos con el que yo he crecido, de esto se trata de que se contamine menos y los países que producen más tienen que volverse más sostenibles produciendo. Es necesario reconocer que esos países producen para que otros los consuman
Y entonces, tanto tiene que cambiar la producción de esos países como los patrones de consumo de los países que, digamos, consumen esos bienes. Perdón si la explicación es un poco enrevesada, pero es así como lo refleja. Entonces, lo que descubrimos es que diferentes países están expuestos a diferentes retos. Esto está en la diapositiva número 11 y en la diapositiva número 12. Dividimos básicamente geográficamente y en términos de ingresos, cuáles son esos objetivos de sostenibilidad que para unos grupos de países representan un reto. Y es en esos retos donde los evaluamos. No tiene sentido evaluar a los países de la OCDE, por ejemplo, en el objetivo número 1, no pobreza. Tiene mucho menos sentido. Tiene más sentido, por ejemplo, evaluarlos en cuanto a cuáles son sus políticas en cuanto al clima, ¿no? Eso nos parece que es muy, muy relevante. En cuanto a cómo aplicar estas bases de datos y todos los aspectos de los que estamos hablando en una cartera, porque es el punto fundamental. Creemos que es necesario que una vez has hecho un análisis, digamos, más bottom-up de un país, y os puedo enseñar ejemplos, por ejemplo, en la diapositiva 24 hablamos de Canadá y en la 25 de Indonesia. Un ejemplo positivo, un ejemplo negativo de lo que consideramos sostenible, de lo que consideramos no sostenible. En el caso de Canadá existen controversias, en el caso de Indonesia también existen controversias. Conclusión, no creemos que se pueda construir una cartera de ningún tipo que carezca de controversias, pero queremos poner mucho énfasis en el hecho de que es necesario tener un análisis, digamos, de abajo a arriba muy potente, ¿no? Una vez tienes esta opinión formada sobre los distintos países, es necesario que mires la cartera desde una perspectiva mucho más generalista y que mires la cartera desde, bueno, pues el típico caso y ejemplo que hacíamos evaluando el riesgo de una cartera cuando añades diferentes tipos de activos. Lo mismo ha de hacerse, pero bajo la perspectiva de la sostenibilidad. ¿Qué dos elementos consideramos que son muy importantes también cuando se forma una cartera en cuanto a cuando se alinea una cartera, en el caso de soberanos, con elementos de sostenibilidad? Pues, por ejemplo, en la diapositiva 13 vemos cómo es necesario considerar el efecto que tienen los denominados spillovers, externalidades, en el resto de la cartera. Si imaginamos una cartera que es investment grade, que invierte en cuanto a rating triple B por encima, lo normal es que esté ligada a países más desarrollados. Y estos países más desarrollados suelen presentar externalidades en cuanto a la manera en la que consumen. Decimos ahí medio ambiente. Por este mismo concepto del que acabamos de hablar, ¿no? Hay externalidades económicas. Hay un debate ahora muy, muy interesante y muy grande en cuanto a las políticas fiscales, cómo esa asimetría está beneficiando a determinadas compañías y está perjudicando a la redistribución de riqueza para los ciudadanos. O de un tema de seguridad, ¿no? ¿Qué rol juegan esos países en la compra-venta de armas, que es algo de lo que nadie quiere hablar, pero que está ahí y es visible? Es necesario que una cartera sostenible tenga en cuenta estas externalidades y que en la medida de lo posible las reduzca. Y por supuesto el elemento estrella que también está recogido en la página 14 es el clima. Pensamos que suele verse el clima desde una perspectiva, digamos, hacia lo que ha sucedido ya, y el COVID ha sido un elemento disruptor muy grande porque los niveles de CO2 han bajado y parece que algunas de las políticas han tenido éxito de manera automática, pero precisamente porque la actividad ha cesado y ahora que se recupera posiblemente esa tendencia cambie otra vez. Por eso es muy necesario incorporar este elemento de mirar hacia el futuro y de ver cómo las políticas actuales se van a traducir o no según la opinión que en este caso el analista tenga, de objetivos sostenibles. Entonces, porque es una charla un poco rápida, pero me gustaría dejar caer antes unas conclusiones. La primera es, nosotros en este punto pensamos que el mercado no está distinguiendo entre aquellos emisores que están siguiendo unas políticas sostenibles y aquellos que no las están siguiendo. Es verdad que estamos viendo que el mercado de bonos sostenibles, bonos verdes, bonos etiquetados como lo llamamos, está explotando, pero sin embargo los números no mejoran tan rápido. Estamos financiando una transición que tal vez no sea lo suficientemente agresiva. Hay muchas voces ahora en el mundo académico que dicen que incluso los acuerdos de París son poco ambiciosos. Es necesario tener esta necesidad de querer mejorar siempre, ¿no? El segundo son los retos regulatorios que se vienen. Me parece que hay que estar un pasito por delante
de lo que las agencias regulatorias nos van a pedir. En el caso de Europa es SFDR, pero deriva mucho de este contexto de controlar los datos, de saber de dónde vienen, de comprender muy bien, y ese es un poco el tercer elemento que tenía aquí apuntado, comprender muy bien a qué tipo de riesgos, a qué tipo de inversiones te expones cuando alineas tu cartera de manera sostenible. Cómo los drivers, cómo digamos, los cambios que tiene esta cartera a lo largo del tiempo no solo se relacionan con el riesgo y con la rentabilidad, sino que también pueden existir factores de sostenibilidad que deben obligarte a cambiar tu visión de un determinado país y actuar en consecuencia. Disculpad si en algún momento he hablado demasiado deprisa. Creo que la presentación va a estar disponible para todo aquel que la solicite y de nuevo ha sido un placer. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier cuestión, por favor, hacédselo saber a SpainShift o directamente a nosotros. Estaremos encantados de cubrirla. Y de nuevo, muchísimas gracias por vuestro tiempo hoy. A continuación, la ponencia especializada de Bavier Shah. Él es el Vice President Sovereign Fixed Income ESG Lead en MSCI ESG Research. Bavier, cuando quieras, Bavier, I give you the floor. Thank you so much for the introduction, and thank you for having me. So my name is Bavier. I'm a fixed income research strategist at MSCI, and I specialize in sovereign fixed income. And today I wanted to talk about the evolution of the sovereign ESG space, from where we have come from, and the interesting areas where I think the sort of part of ESG is headed towards. So I guess if I start off on the beginnings of sovereign ESG, why did this even take off initially? It very much was about trying to expand ESG to a larger part of the portfolio. And the initial need that came about from clients was that there was a big segment of the portfolio where there wasn't an ESG rating. And the sort of fill-in solutions at the time were to grab as many data points as possible to do with a country, to put them into an ESG rating, and to have this kind of one letter or this one score for a country, which was very useful for your reporting purposes. But I guess over time, the limitations of that approach are becoming increasingly obvious. It's not so much that sovereign ESG as a whole is being rethought, but it's more a case that users are realizing that this approach of just having one letter or one score per country has a natural limitation because of what you're trying to capture, the entire complexity of a country, the entire complexity of the issues that the investors want to recognize about a country in their portfolio. They're very varying. It can go from human rights all the way to environment, all the way to social risks, all the way to forward-looking to current risks. And the case of, let's say, Saudi Arabia would be an example of where it's very difficult to actually weight a country's different pillars in a way that satisfies everyone. Some would want a very high focus on E due to fossil fuel use. Some would want a higher focus on G and S due to more orientation on human rights issues. And so you reach this kind of natural limitation in sovereign ESG where you're just trying to capture a lot of information in this one rating. And what that's led to is this defragmented approach in sovereign ESG in recent years, and especially driven by populism themes in 2016, 2017 with Trump, Brexit, Brazil, India, a lot of these populist themes. Investors have started to focus in on specific indicators inside the ESG rating, either using screening tools or data to really focus in and report on a specific theme. So to rather than to just report, let's say, the overall ESG score of a country, to really have sections in their report that focus on, let's say, the human rights risks or the risks to do with not doing enough climate action. And that defragmented approach seems to be trending a lot now. We're seeing a lot of clients who are far more interested in the data underneath the rating than perhaps the overall score that manifests. And the regulation has also encouraged that direction too. SFDR has drawn out 8 indicators for sovereign, which range from issues like sanctions all the way to emissions, but very different
kind of 8 indicators, and we're now seeing a lot of our sovereign client base go underneath the rating, go to screening, and go to these data tools and really extract out what they believe is the most important indicator from a regulatory perspective, or from their own kind of values-based perspective. So we're seeing this defragmentation theme going on in sovereigns, and then I think there's 2 other really interesting themes. One is climate, and one is macro stress testing. So on the climate side, I think we've come from a point where on a sovereign portfolio, you used to report your emissions per GDP, and there was always some import or export versus bias debate around that. But nowadays, investors are looking more towards country targets, trying to capture them. MSCI have a sovereign warming potential, which is an implied kind of temperature of a portfolio. And investors are now trying to work out, how many degrees do a country's policies align to. But even then, we're reaching a point where, especially after COP26, most of these targets will probably become 2-degree aligned on paper. For whatever methodology is used, the way the targets are sometimes set is to set a level which is consistent with a 2-degree pathway. So even that way of looking at climate for the portfolio is losing the differentiation very quickly, because of the convergence between countries' targets towards levels that are, on at least on paper, 2-degree aligned. And so the focus is shifting again now towards progress towards these targets, progress towards NDCs and progress towards actually making the change happen, and how to measure that progress. And that's slightly different from, I think, the focus on companies, where it still seems to very much be about targets, trying to measure which year the target is in, trying to quantify that. I think for countries, it's almost getting to a stage where the target has been a consideration over the past year, but all of a sudden the shift is really turning towards progress. And then the last, and I think the most interesting phase of sovereign ESG right now is going towards macro stress testing and climate stress testing on the portfolio. And what has happened is that the Network for Greening the Financial System, the NGFS, have released their own climate scenarios along with around 80 central banks globally. And they have looked at climate change from a macro perspective, very much looking at how much climate change is going to impact the economy through different scenarios, looking at what net zero means for inflation or for GDP growth, unemployment, using sophisticated economic modeling. And really that marriage between ESG issues such as climate with hardcore economic modeling or hardcore techniques which are used already by the macro or sovereign portfolio managers, economic modeling or kind of stress testing. That marriage is very interesting, because what it allows is a translation away from sovereign ESG being just about screens or a 0 to 10 number or a letter, towards, let's say, GDP impacts, macro impacts, potentially even interest rate, and potentially even some kind of shock to an interest rate impact in the future. And that's really the area where sovereign ESG is most exciting at the moment. It's really now trying to take these issues such as climate change and look at them from a top-down perspective on economies, and to even go beyond sovereign ESG being just about sovereign bonds to really sovereign ESG being more about how you look at economic impacts of an ESG issue on an economy and translate that into many asset classes. So it's becoming more about the top-down view of how these issues affect macro variables, and therefore potentially even most other variables in the portfolio. But it's a very exciting space to be. I think there are, as I said, there are clear limitations of the all-in-one ESG rating approach. But the regulation is very focused at the moment on specific indicators, and I would really advise investors to look at those regulations, look at those indicators, and try and pay attention to them. And then on the climate front, as I mentioned, the implied temperature way of looking at a forward-looking
target of a country is interesting, but really the focus over the next few years is going to also come down on macro stress testing and how to translate the ESG themes on the economy. So that's it from me, and I thank everyone for taking interest in this area and encourage anyone to reach out to MSCI if you have any further questions. Yeah. Thank you. A continuación, la ponencia especializada de Patricia de Arriaga, subdirectora general de Pictet Asset Management Iberia y LATAM. Patricia, cuando quieras. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de cómo integrar factores ASG en la deuda emergente. Si ya es complicado encontrar e integrar factores ASG en la deuda de mercados desarrollados, es todavía más complicado hacerlo en la deuda emergente. Sin embargo, la incorporación de ese tipo de factores es fundamental a la hora de evaluar su trayectoria como emisor y su riesgo crediticio por varios motivos. Primero, el crecimiento económico que no es inclusivo no es sostenible y, por lo tanto, no solo en países desarrollados, sino especialmente en países en vías de desarrollo, hay que mirar más allá de los factores financieros. En segundo lugar, el desarrollo del capital humano es clave para el desarrollo económico a largo plazo de una economía emergente. 3. Si una economía emergente destruye excesivamente los recursos naturales que posee, eso puede afectar al crecimiento económico y a sus niveles de deuda, hipotecándose el presente de cara al futuro. Tenemos ejemplos como fue la deforestación de Haití o la primavera árabe. Y por último, la calidad de las instituciones y el Estado de Derecho mejora la resiliencia de estas economías. Las devaluaciones y recesiones conllevan en estos países a una inestabilidad política muy elevada y, por lo tanto, el desarrollo de una estabilidad gubernamental es clave para proyectar el futuro de cualquier país emergente. Pasamos a la siguiente. Existen todavía pocas estrategias sostenibles de renta fija emergente dentro de la taxonomía europea. En nuestro caso, lo que presentamos aquí es una estrategia mixta, es una gestión activa mixta, tanto en deuda emergente en moneda local como en deuda emergente denominada en dólares, que está clasificada según la taxonomía europea en el artículo 8. Esta estrategia, que es Sustainable Emerging Debt Plan, o sea, es un fondo sostenible de deuda emergente mixta, como hemos dicho, incluye factores ASG a lo largo de todo el proceso de inversión y, además de integrar ese tipo de factores en cada uno de los estamentos del proceso de inversión, finalmente hacemos un compromiso, lo que nosotros llamamos compromiso, engagement en inglés, soberano, con aquellos países donde, de alguna manera, seguimos una serie de factores ASG para determinar la influencia que ese tipo de factores ASG tienen o cómo afectan a la evolución de rendimiento de este tipo de países. Por lo tanto, no solo integración, sino también engagement, diálogo directo de nuestros gestores con los políticos y con infraestructuras locales que nos permiten añadir y analizar un factor de riesgo adicional relativo a los factores ESG. Pasamos al siguiente. Nuestro modelo consiste en la incorporación de factores ASG en los modelos de riesgo país. Obviamente, un país emergente estamos acostumbrados a analizar de arriba abajo, ¿no? Lo que se llama en inglés el top-down, ¿no? Pues analizamos, obviamente, la capacidad que tiene ese país, ¿no?, de hacer frente a sus pagos, ¿no? No solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de las finanzas públicas, de las finanzas privadas, de los flujos que reciben del exterior, la fortaleza de su divisa, esos son factores clave a la hora de identificar el riesgo país en Pictet. Pero aparte de eso, empleamos toda una gama de datos ASG
de fuentes externas e internas que se agregan a la puntuación del país. Por ejemplo, los factores medioambientales que nosotros incorporamos incluyen, por ejemplo, la calidad del aire, la exposición al cambio climático, la deforestación y la gestión del agua como estrés hídrico. Es muy importante en estos países si tienen o no tienen agua, porque en muchos casos todavía dependen mucho del servicio agrícola, digamos, para generar una renta per cápita en estos países a nivel local. Las dimensiones sociales que incluimos son la educación, la sanidad, la esperanza de vida y la investigación científica, en general la inversión en I+D. Y por último, el análisis de gobernanza, que normalmente es un análisis que se ha comparado siempre a países emergentes, un análisis que siempre ha pesado mucho a la hora de pues valorar el riesgo de invertir en este tipo de países, ¿no? Como por ejemplo la corrupción, los procesos electorales, la estabilidad gubernamental, la independencia judicial y el derecho a la privacidad. Entonces, como vemos aquí, vemos que en algunos casos, como vemos en la derecha, digamos, la barrita verde es el riesgo país que nosotros elaboramos sin incluyendo ESG, y la barrita gris es el riesgo país per se. Como vemos en muchos casos, la barrita ESG, incorporando ESG, conlleva a que nuestra valoración de ese país emergente sea menor en general, aunque también hay exclusiones, ¿no? Donde realmente el riesgo país no mejora por la inclusión de factores ESG. Pasamos a la página siguiente. Este es el caso de Turquía, como vemos aquí, ¿no? Donde hemos incorporado distintas dimensiones, tanto en la E como en la S, como en la G, y como vemos digamos el ranking o la valoración que nosotros hacemos incorporando factores ASG, pues su valoración 5,8 es muy superior a la 5 que obtenemos simplemente de analizar el top-down, es decir, esos factores económicos, fiscales, de endeudamiento, ¿no? No obstante, Turquía es un país que en la G, ¿no? Pues todavía vemos que el derecho a la privacidad, la corrupción, la independencia judicial y los procesos electorales todavía no están, digamos, desarrollados y son transparentes. Y por lo tanto, por la G, y no solo por la situación económica del país, pues nos ha llevado, independientemente de que hay una progresión en factores medioambientales y sociales, desde luego por la G y por los factores económicos, pues eso nos induce, ¿no? En nuestras carteras y en la cartera del Sustainable Emerging Blend, pues nos lleva a infraponderar este país. Entonces, hacemos un scoring global teniendo en cuenta factores económicos y factores ASG para llegar a digamos, una valoración final incorporando todos los factores, y sobre todo lo que medimos es en qué riesgo incurre Turquía por la medición de esos valores medioambientales, sociales y de gobernanza. Pasamos a la última slide. Por último, y como decía al principio, nosotros hacemos engagement. En este caso, en este fondo, hacemos engagement a través de una organización sin ánimo de lucro que se llama Empower, que bueno, pues nos ayuda a crear un footprint, ¿no? Una huella a nivel local, y nos conecta con una infraestructura de ONGs que siguen, sobre todo, planes a nivel social. Entendemos que el factor medioambiental es muy relevante a la hora de analizar el riesgo crediticio de un país emergente, pero creemos que son los factores sociales los determinantes a la hora de analizar el riesgo a largo plazo de este tipo de países. Entonces, nosotros hacemos engagement con Empower, y gracias a esta colaboración pues tenemos sinergias importantes de cara a hablar con las compañías. Estamos, de alguna manera, viendo en primera línea qué planes sociales se están implementando. Vemos también, teniendo ese diálogo con las ONGs, cuáles son sus prioridades políticas y cómo se implementan en el día a día a nivel población. Desde ese punto de vista, hemos visitado Sudáfrica ya en septiembre del 2019 a través de Empower, ¿no? Pues viendo efectivamente organizaciones concretas a nivel social, por ejemplo, para jóvenes, tutoría, asesoramiento y especialmente asesoramiento profesional para la escuela, para los jóvenes, y crear de alguna manera un lugar seguro de las drogas y la violencia que afectan a este tramo de población en este tipo de países.
Por lo tanto, la incorporación de factores ASG en mercados emergentes es muy importante para ver, sobre todo, no solo la situación actual, sino la evolución a largo plazo del país y dar estabilidad económica, social y política en estos países, lo que va a redundar, sin lugar a dudas, a una beta mejorada y una menor volatilidad de los retornos en este tipo de países. A continuación tendrá lugar la mesa de debate de este encuentro ISR sobre deuda soberana sostenible, moderada por Mario Sánchez, vicepresidente de SpainSIF y economista en Comisiones Obreras. Mario, cuando quieras. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo evento de SpainSIF. Tenemos una mesa redonda interesantísima hoy sobre la deuda soberana sostenible, con un panel de lujo, como tenemos hoy a Patricia Arriaga, subdirectora de PICTET en Iberia y LATAM, y contamos también con Jesús Martínez, gestor de renta fija senior en Aegon. El panel que vamos a ver hoy es de gran interés, sin duda, porque hace muy poquito, hace unos días, ha salido lo que es el informe de la OCDE sobre la distribución de activos en fondos de pensiones y hemos visto que mantiene la tendencia habitual, ¿no? Es decir, el 75% de los activos sigue siendo de una cartera de fondos de pensiones, sigue estando dominado por lo que son los activos core, ¿no? Que serían pues renta fija y renta variable, ¿no? Y dentro de esta parte de la renta fija, que tenemos una parte que siempre es renta fija corporativa, y tenemos una que es la deuda soberana, ¿no? Que es la que nos va a ocupar hoy. Y precisamente en este tipo de activos de gestión es donde vamos a enfocar el debate, ¿no? Un poco en qué especificidades tiene la deuda soberana en materia de inversión socialmente responsable, ¿no? Es verdad que ha ido cambiando mucho a lo largo de los años toda la parte de inversión socialmente responsable, ¿no? En un principio siempre se pensaba que era la propiedad activa, ¿no? Lo que son las acciones, los accionistas, los que realmente pues hacían inversión socialmente responsable como propietarios activos, ¿no? Evidentemente, un accionista puede votar en las juntas y esa es una diferencia fundamental, pero es cierto que a lo largo de todos estos últimos años se han desarrollado muchas más estrategias, políticas de inversión que afectan a todos los activos, ¿no? Bueno, pues hoy nos vamos a centrar aquí en este tema, en la deuda soberana y bueno, pues primero pues vamos a empezar con Patricia, a ver qué nos puedes contar, de lo que son las diferencias y las similitudes que crees que hay en la gestión a la hora de integrar estos criterios ASG en todo lo que es la inversión y en la toma de decisiones. ¿Qué diferencias y similitudes hay, pues, por ejemplo, entre la deuda soberana, la deuda corporativa, incluso la propiedad activa en acciones, ¿no? Cuéntanos. Pues muchas gracias, Mario. La verdad es que coincido totalmente contigo en que esta es una ponencia interesantísima, puesto que efectivamente nos hemos preocupado mucho de la integración de factores ASG, ¿no? En la renta variable, pero como tú has dicho, los bonos son necesarios y no solo eso, sino que los fondos de pensiones ocupan una parte importante. En esta integración, ¿no? En esta nueva transformación, ¿no? de la asignación de activos con criterios sostenibles, la deuda soberana tiene que jugar un papel fundamental. Sin embargo, en la deuda soberana tradicional, la verdad, la incorporación de factores ASG ha sido escasa, lenta, básicamente ha llegado tarde por la falta de información de calidad. Disponemos de información que viene tarde, realmente puedes hacer un assessment pues, un año después de que haya pasado todo, ¿no? Entonces, efectivamente, así como en la deuda de crédito, ¿no? Sí hemos seguido un poco la pauta de la renta variable, ¿no? Incorporación de factores, porque estamos analizando empresas. Pues efectivamente en la parte de deuda soberana hemos ido un poquito más lenta. En la parte de crédito está claro, es decir, porque realmente lo que no hay que olvidar, independientemente de que incorporemos factores ASG, que son un nuevo factor de consideración de riesgo, ¿no? A la hora de evaluar la capacidad de la empresa, en este caso la empresa que emite bonos, para devolver al bonista lo que ha comprometido durante un plazo concreto en términos de cupón y de rentabilidad. Y por lo tanto, para nosotros en la parte de crédito es muy importante hablar
de negocios sostenibles desde el punto de vista financiero. Porque lo que tiene que acreditar una empresa al bonista es devolverle el capital invertido. Negocios que son negocios sostenibles para nosotros, pues son negocios que tienen capital suficiente para gestionar la línea de negocio, que generan liquidez, esa liquidez se reinvierte, tienen márgenes que son robustos, o sea, que son elevados, que se mantienen en el tiempo, y luego que invierte en I+D y que evita las recompras de acciones, políticas de pago de dividendo altísimo o alto o no mantenibles, y luego tienen márgenes inestables y poco previsibles. Sobre esta base de negocios financieros sostenibles es donde nosotros integramos los factores ASG para, en una combinación de ambos, determinamos aquellos que son los mejores de su clase, desde el punto de vista medioambiental, social y de gobernanza. ¿Vale? Entonces, en la parte entendemos que de crédito, digamos, y siguiendo las similitudes que hemos visto en la renta variable, la integración de un best in class para crear un universo invertible de los mejores de su clase, creemos que es, digamos, ha llegado a un nivel de transparencia y a un nivel de integración que se puede aplicar realmente a cualquier activo de renta fija corporativa. En la parte de deuda soberana es más complejo. Primero porque así como tú en crédito analizas una empresa, en la deuda soberana normalmente analizas un país, la calidad crediticia que tiene un país para devolver igualmente el pago. O sea, no nos debemos tampoco volver locos con los factores ASG si en el fondo estamos invirtiendo en modelos de negocio que no son sostenibles o países que no son sostenibles. Entonces, efectivamente, así como en el análisis top-down de la deuda soberana, hemos visto que el análisis de gobernanza siempre está incluido. Es más, los análisis de correlación muestran que una gobernanza profunda en un país determina la evolución crediticia de un país soberano. Y eso es así en el tiempo. Es menos evidente en los factores medioambientales y en los factores sociales. ¿Por qué? Pues porque se han incorporado últimamente. Hay que tener en cuenta que los índices, especialmente los índices de sostenibilidad en gobernanza, en bonos llevan poco tiempo y, por ejemplo, en mercados emergentes, ¿no?, que es un área donde nosotros incidimos mucho en esa especialización, pues se han creado en el año 2018. Es decir, que estamos hablando de que estamos empezando. Y esto lo que hay que tener es una visión de largo plazo y una visión de ir incorporando este tipo de factores en la gobernanza. Entonces, nosotros incorporamos en la deuda soberana, incorporamos factores medioambientales, factores sociales, luego quizá pueda tener más tiempo de explicar, como factor de riesgo incorporados dentro del top-down, es decir, de la visión macroeconómica del país, y cómo ese tipo de factores proporcionan una información de riesgo adicional para determinar el score, ¿no?, la puntuación de ese país, teniendo en cuenta no solo modelos de valoración tradicional de país, ¿no?, pues indicadores líderes económicos, la valoración de sus divisas, su endeudamiento a nivel fiscal, su balanza de pagos, sino incorporar ese tipo de factores de riesgo incorporados a la deuda soberana, porque se llega a la conclusión de que sí hay una explicación y hay una correlación entre la determinación del riesgo crediticio de un país, no solo por factores de gobernanza y en menor medida por factores sociales y medioambientales. Muchas gracias, Patricia. Jesús, cuéntanos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veis ahí en Aegon? Bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación a SpainShift y la verdad es que es un lujo compartir mesa contigo, Mario, y un lujazo compartir mesa con Patricia, la verdad, estoy encantado. Un poco triste porque creo que en condiciones normales estaríamos en la misma mesa físicamente y después nos tomaríamos un merecido café, ¿no? Pero otra vez encantado. Por poner contexto a por qué es importante este aspecto para nosotros, creo que Aegon es conocido en España porque tiene presencia en el mercado, pero somos la gestora, digamos, del grupo internacional con años de historia. Al final, la aseguradora tiene ese componente siempre de largo plazo, de visión de largo plazo, de querer proveer de sostenibilidad a las inversiones de los clientes, ¿no?, y a proteger el capital.
Entonces está un poco en nuestro ADN, es un elemento natural que hemos querido siempre investigar y llevamos un tiempo ocupados con él. Estaba mirando esta mañana más o menos cuántos activos tenemos ligados a inversiones sostenibles o directamente relacionados con ASG y es más o menos la mitad de un total de unos 400 billones o algo así americanos. O sea, es importante, no quiero dar la matraca con esto, pero bueno, por contextualizar un poco. Y luego, pues escuchando a Patricia, es que dice cosas muy lógicas y no puedo estar más que de acuerdo, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a lo lento que suelen ir las cosas con respecto a los bonos soberanos. Muchas veces los percibes como transatlánticos, ¿no? Países que se mueven muy despacio, que tienen que avanzar muy despacio, alcanzar consensos. Entonces es difícil, ¿no? Si la pregunta específicamente es qué diferencias hay con respecto a los bonos corporativos, etcétera. Bueno, yo pensando, creo que hay varias. La primera la ha mencionado también Patricia, ¿no? Que es que cuando tú analizas un país, analizas el Producto Interior Bruto de un país. Hay muchísimas actividades. En el caso de un corporativo, pues tienes que ver más, por ejemplo, la cadena de producción, a qué geografías está expuesto, a qué regulaciones está expuesto, a qué tipo de sanciones o de controversias se pueden exponer en el futuro. Mientras que en el caso de un país es tan amplio que es imposible no encontrar controversias, ¿no? Luego una cosa muy curiosa también que es el propio horizonte temporal. En finanzas yo creo que cuando analizamos una compañía la analizamos desde el punto de vista, o una acción, ¿no? Desde el punto de vista de que va a existir siempre. Por supuesto, luego el futuro dirá, y eso no siempre es así, pero como una asunción básica económica es que va a existir siempre y tienes un horizonte temporal relativamente largo. En el caso de los soberanos, lo que sucede es que, bueno, en los países democráticos suele existir una alternancia de poder también. Y normalmente se produce un análisis bastante miope de las circunstancias. Y cuando existe un cuerpo regulatorio determinado, no necesariamente tiene por qué aguantar 4 años. Tal vez el próximo partido en el poder vaya a cambiarlo todo. Un ejemplo en el que puede estar pensando todo el mundo tal vez sea Estados Unidos, ¿no? Con las políticas de Trump, ¿no? Que dieron la vuelta a todo lo que había hecho Obama y ahora se está intentando corregir un poco. Entonces ese horizonte temporal tiene como saltos y es muy necesario como inversores estar atentos a lo que viene después, ¿no? Y luego un elemento también que me parece que es fundamental es lo que se llama pues las políticas de implicación o engagement, ¿no? Lo has comentado tú también, Mario, ¿no? Lo relativamente directo que es estas políticas de implicación cuando eres el accionista. Pues vas allí a las juntas, ¿no? Votas con lo que crees que es bueno, pues necesario para tus intereses, pero también con criterios ASG. En el caso de bonos corporativos, creo que esta política de implicación se produce de una manera muy orgánica, ¿no? Pues tú eres un bonista, quieres de alguna manera provocar un impacto positivo, quieres hablar con el emisor y decir, oye, mira, necesito que por temas regulatorios reportes en estos campos, necesito que este tipo de actividades me expliques cómo las vas a descontinuar porque no estoy de acuerdo. Digamos que la desinversión es el último paso que debes dar y antes puedes hacer mucho trabajo para provocar ese cambio positivo. En el caso de los soberanos esto no funciona así y algunas de esas razones yo creo que son evidentes. La primera es que no puedes, no es sencillo, incluso si me apuras, no es deseable intervenir en el normal funcionamiento de una democracia. No puedes presentarte ante digamos, el cuerpo que emite deuda y decir, oye, ¿por qué no hacéis estas cosas? Bueno, no, existe un pacto social entre mis votantes y yo y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí que se produce una discusión porque es necesario que exista un espacio común entre esos países que quieren conseguir fondos, sobre todo si estamos hablando de países emergentes o países que están, digamos, mostrando un desarrollo elevado, pues necesitan encontrar fondos para financiar esa transición o esos proyectos que quieren financiar. Y los inversores, por otra parte, creo que hablaremos también de esto en cuanto a regulación, tienen esa necesidad de justificar que esas inversiones efectivamente son sostenibles, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta política de implicación, de engagement que se llama, se produce, es algo descafeinada con respecto a otros tipos de activos, pero se produce y tiene un formato diferente. Entonces, para mí, esas son un poco las diferencias entre ambos. Sí, muchas gracias, muy interesante. Una pregunta que os quería plantear a los dos respecto al engagement, que es verdad, es lo que has comentado, yo creo que es una diferencia importante, ¿no? Porque una cosa es, efectivamente, medidas de gobierno que se toman, pero sí que yo he visto muchas iniciativas, sobre todo a lo mejor engagement, con respecto, por ejemplo, a la Unión Europea o, digamos, otros, para promover cambios con respecto a políticas de cambio climático, ¿no? ¿Qué acciones habéis tomado en ese sentido, en este tipo de colectivas, digamos, en la que se promueven cambios legislativos, ya digamos, puede que no tanto en un país,
pero sí más globales con varios países, ¿no? Muchas de estas iniciativas que yo he observado son que se dirigen a gobiernos, ¿no? Al G20, al G7, digamos, a la Unión Europea, ¿no? ¿Habéis participado en iniciativas de este tipo o podéis contarnos alguna experiencia? Bueno, empiezo yo, Jesús, Mario, ¿cómo queréis? Como quieras. Efectivamente, yo creo que el engagement es lo que finalmente cambia, independientemente de la metodología, no hay uniformidad digamos, en valorar a nivel integral, ¿no? Factores, digamos, top-down con factores ASG en deuda soberana, tanto en países desarrollados como en países emergentes. Nosotros, la verdad es que hacemos, digamos, en la deuda soberana que gestionamos en países desarrollados, sí utilizamos criterios de integración a lo largo del proceso de inversión y hacemos engagement dirigidos a determinadas empresas. En mercados emergentes, realmente es difícil conseguir ese tipo de datos, lo que hacemos son, digamos, colaboraciones con entidades como, por ejemplo, eEmpower, ¿no? eEmpower es digamos, es una fundación sin ánimo de lucro que de alguna manera conecta con las instituciones sociales, porque no hemos hablado del tema social. Nosotros pensamos que la parte social en mercados emergentes es la que va a marcar, por supuesto, el impacto, el cambio climático, la transición energética, va a determinar también lo atractivo o no que puede resultar un país y cuánto puede afectar al servicio de coste de la deuda también. Pero la parte social es la que va a marcar realmente el progreso y la convergencia de ese país emergente a niveles más de renta per cápita de economías más desarrolladas. Y estamos hablando de la educación, del cuidado sanitario, la esperanza de vida, digamos, la investigación que hay para mejorar, digamos, la base social de un país, qué dinámicas se están aplicando a la fuerza laboral para ofrecerle oportunidades de trabajo que puedan permitir una visibilidad a medio y largo plazo del potencial económico de ese país. Y por lo tanto, Empower nos ayuda mucho en ese sentido. ¿Por qué? Porque en todos los países emergentes en los que nosotros trabajamos, nosotros tenemos, digamos, un footprint en mercados emergentes de hace 20 años ya, pero en este caso concreto y en la incorporación trabajamos con eEmpower. ¿Y qué hacemos? Pues él nos proporciona acceso a una red muy amplia de ONGs que operan en el país. Entonces, nosotros a través de esas ONGs estamos viendo qué planes a nivel social, ¿no?, se están implementando en local, y eso nos da un input adicional de cómo está evolucionando el país y los niveles de riesgo a los que se enfrenta para que nosotros podamos valorar ese tipo. Por ejemplo, eEmpower sobre todo se enfoca en la juventud. Hay que tener en cuenta que los países emergentes en general tienen dinámicas de envejecimiento poblacional mucho menos adversas que lo que tenemos en Europa y en Estados Unidos y en Asia incluso, ¿no? Pero, sin embargo, es una población que está abandonada y donde la progresión hacia la droga o la falta de educación pues realmente crea estragos en este tipo de países. Entonces, esos programas educacionales nos ayudan a valorar de forma positiva el score que ya hacemos de un país desde el punto de vista tradicional en ese aspecto social, y incorporamos, por supuesto, otro tipo medioambiental y governance, y sobre todo entramos mucho, sobre todo en mercados emergentes, en nuevas dinámicas de bonos sociales que pensamos que, aparte de los bonos verdes, que ya hay un mercado y han aumentado muchísimo la financiación en estos últimos años, y esa implicación se hace directamente a través de la integración en mercados emergentes, sí que tenemos un partnership con eEmpower para apoyarnos en el progreso económico de un país que basamos en el impacto social sobre todo. Muchas gracias, Patricia, muy interesante, desde luego. La verdad es que habéis tocado ya muchos palos. Hemos tocado la integración de los criterios, los engagement, toda la parte. Yo creo que otra de las cuestiones que interesan mucho también es
Bueno, por lo que se plantea mucha gente que invierte, ¿no? Por ejemplo, qué indicadores, ¿no? ¿Qué tipo de indicadores yo como inversor puedo tener, ¿no? Por ejemplo, desde un punto de vista social, medioambiental, el impacto, ¿no? Oye, ya sabéis que todas las líneas, incluso PRI, ya en los informes, habéis visto que cada vez van avanzando más y te dicen, bueno, pues qué cuestiones estás midiendo, cuáles son tus objetivos, ¿no? Un poco, y eso, ¿cómo se traslada eso luego al inversor final, ¿no? Como desde vuestro punto de vista. Si quieres, Patricia, empieza tú y luego Jesús. Como tú me digas. Sí. Bueno, claro, una cosa es lo que mides y otra cosa es lo que reportas. Y ahí está, yo creo que la clave. Yo creo que tanto, bueno, pues Aegon y Pictet, ¿no? Pues seguro que tenemos en cuenta muchas dimensiones, tanto de la E como de la S como de la governance, ¿no? También, o sea, pero otra cosa es lo que reportas en tu material de marketing para que el cliente que digamos que suscribe o que pone su dinero en una estrategia que es denominada sostenible, pues pueda tener unos identificadores de cómo medimos esto. Obviamente en la renta variable, digamos, los indicadores son muy amplios y están muy desarrollados, y en la deuda crediticia como en la deuda soberana los indicadores pues son menores y digamos el reporting que se hace es menor. Nosotros, por ejemplo, en todo lo que es claro, nosotros utilizamos también en redes, digamos, colaboradores externos de datos. En el caso de la deuda soberana utilizamos Maplecross y esta entidad, digamos, mide 200 dimensiones diferentes a la hora de analizar una deuda soberana, una deuda crediticia, para analizar el riesgo crediticio de un país o el riesgo crediticio de una empresa. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos es seleccionar no las 200, seleccionamos algunas. Por ejemplo, en medio ambiente tenemos la calidad del aire, la transición a una economía baja de carbono, la gestión de los recursos naturales y la calidad del agua y el nivel de estrés del agua. Hay que tener en cuenta que son economías en vías de desarrollo y donde en muchos casos el estrés de agua produce de alguna manera, digamos, contracciones económicas que realmente llevan a, digamos, crisis políticas violentas y devaluaciones de divisas bastante importantes, ¿no? Entonces, la parte medioambiental, la parte social, educación, la sanidad, las he mencionado antes, la capacidad de innovar, la investigación científica que se hace para mantener la salud, el tratamiento de oportunidades de trabajo que se hace a la población activa, y en la parte de governance, pues, criterios tradicionales como es la eficacia, la estabilidad del gobierno, la credibilidad regulatoria del sistema, en fin, datos importantes de gobernanza. A nivel cliente, pues lo que reportamos en el material de marketing, pues estas características, y además añadimos pues la actividad de voto, medimos específicamente la huella de carbono, las controversias generales a las cuales se enfrenta el país o esa empresa y el perfil de gobernanza, si es débil o robusto, en base a esos criterios que he mencionado. Eso está presente en todos nuestros materiales de marketing y el inversor tiene acceso a ello en lo que es deuda soberana y deuda crediticia. Muy bien, muchas gracias. Jesús, cuéntanos, vosotros también tenéis, supongo que un montón de indicadores y al igual, pues, no, ¿qué es lo que le llega luego al inversor, ¿no? Un poquito. Sí, me quedé también por contestar a la pregunta anterior, así que lo hago sucintamente. Creo que hay que diferenciar entre lo que es macrojurisprudencia, digamos, y la presión o el lobbying porque, digamos, hay ciertos temas que puedan avanzar, como puede ser, bueno, pues biodiversidad, por ejemplo, que es una cosa en la que somos activos, ¿no? En el caso de la macrojurisprudencia, creo que es necesario, por ejemplo, lo que está haciendo la Unión Europea, estableciendo una taxonomía, estableciendo las normas de juego. Yo lo veo mucho como si hubieran, digamos, editado una gramática para que todos hablemos el mismo idioma. Me parece que es muy importante en cuanto a las actividades a las que se puede, digamos, estamos suscritos, diversas iniciativas, sobre todo, pues,
últimamente muy activos con Net Zero Emissions, o sea, no emisiones, lo antes posible, porque se menciona 2050, pero en 2050 yo espero estar retirado en algún lugar de la costa española. Digamos, antes que intentar, digamos, establecer qué es lo correcto en cuanto a cómo reportar o cómo invertir de manera sostenible, hay una necesidad muy grande de entender qué es lo que significa, las implicaciones que tiene. Y en ese tipo de conversaciones y de actividades son en las que queremos estar. Luego, yendo hacia la pregunta, ¿no? de qué bases de datos, qué datos utilizamos, qué es lo que se reporta, creo que hay que hacer una distinción grande que creo que tal vez tendría que haberlo mencionado antes, pero creemos que es necesario diferenciar entre la integración de factores ASG y las inversiones temáticas. ¿Por qué? La integración de factores ASG, según lo vemos nosotros, tiene que ver con complementar el perfil que tienes de una compañía o de un país. En el, digamos, análisis tradicional fundamental se consideran muchísimos factores, entre los que estoy de acuerdo, el factor estrella es la gobernabilidad y está demostrado además que es un factor muy relevante, pero también existen métricas que en absoluto han estado consideradas tradicionalmente como factores relevantes macroeconómicos o fundamentales. Y un ejemplo de ello lo estamos viviendo ahora mismo con el COVID, ¿no? En enero o febrero del año pasado había muchísimas métricas que no tienen nada que ver con los fundamentales de un país y que luego han tenido un impacto fundamental en cómo se han desarrollado los mercados financieros, ¿no? Entonces, ASG para nosotros se refiere a complementar de una manera 360 grados el perfil de un emisor. Las inversiones sostenibles prometen un poquito más, prometen un alineamiento entre las creencias que tiene un inversor y la composición de la cartera, porque el ejercicio tradicional que se hacía desde la gestión de carteras es, en esta clase de activos optimicemos por rentabilidad y riesgo, el ejercicio de Markovits de toda la vida, aburridísimo, pero que todos hemos hecho en la universidad, ¿no? Aquí se trata de introducir una variable más, un factor más, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad de manera transversal o factores específicos como, por ejemplo, la adaptación al clima, puede ser la desigualdad. Digamos que, tal y como lo definió Naciones Unidas, existe una amplia, digamos, variedad de propósitos hacia las que puedes alinear tus inversiones. Dicho esto, ambas son compatibles y necesarias porque la integración de factores ASG se trata más, yo creo, de mitigar riesgos, de proteger el capital, de anticipar cualquier factor que pueda tener un efecto en la repagabilidad de la deuda. Mientras que la sostenibilidad se trata de, otra vez, alinear tus creencias con la cartera. En cuanto a qué datos usamos y cómo se transmiten al cliente, para empezar, tenemos una creencia muy fuerte y esto es digamos, una lección aprendida. Pensamos que es muy, muy importante tener el control de los datos, tener el control de las bases de datos, saber explicar de manera muy granular por qué se produce un cambio. Y poder explicarlo. Los datos siempre hablan de lo que ha sucedido en el pasado, pero dicen muy poco de lo que va a suceder. Entonces, el valor de la interpretabilidad es muy, muy relevante. Por eso, en el caso de los soberanos, somos afortunados en el sentido de que tenemos bases de datos que son relativamente antiguas con respecto a otras bases de datos, sobre todo desde la integración de la Unión Europea, en el caso de la Unión Europea, por ejemplo. Pero siempre preferimos acudir a fuentes públicas, contrastadas. Hay ONGs que publican datos, y en esto estoy totalmente de acuerdo con Patricia, publican datos que son envidiables en cuanto a calidad con respecto a otras organizaciones semiprivadas, ¿no? Procuramos aglutinar todas esas que puedan, digamos, estudiarse de manera transversal y homogénea en todo el planeta. Las que tienen que ver con ASG por un lado y las que tienen que ver con sostenibilidad por el otro, porque muchas veces no tienen tanto en común. Existe un solapamiento, pero no tienen tanto en común. Y perdonad si me estoy extendiendo, pero comprender los datos es muy, muy importante. Y luego, en cuanto a qué se transmite al cliente, es verdad que como hemos vivido un tiempo en el que la regulación ha sido algo, digamos, escasa o carente, porque existía esa ambición por parte de la sociedad, de los inversores, pero también de los gestores de activos, ¿no? De demostrar que verdaderamente lo que hacemos, si es con un propósito de impacto, verdaderamente lo tiene.
Entonces existía cierta flexibilidad en cuanto a poder reportar aquello que es relevante para el cliente. Ahora con la implementación de SFDR esto se estandariza mucho más y nos hace la vida mucho más fácil. Pero lo que nos ha pasado muchas veces es que hablando con clientes, bueno, pues cuando quieren alinear sus carteras, quieren realizar una inversión temática, por así decirlo, alinear con sostenibilidad, etcétera, normalmente la actividad de su negocio tiene que ver pues con si lo vemos en términos de SDGs de las Naciones Unidas, pues a lo mejor tienen que ver con el SDG 1, el 2 y el 13. Entonces, tal vez lo que busquen sea diversificar en términos de su balance el tipo de aproximación a la sostenibilidad que tienen y centrarse en todos los demás. O al contrario, consideran que por la naturaleza de su negocio creen que las infraestructuras son lo más importante. Y entonces puedes centrar el tiro en ese tipo de inversiones, alinear esas creencias en torno a esas inversiones. Y en ese sentido, aparte de la caterva tradicional de indicadores ASG que les, digamos, den visibilidad de todo lo que está sucediendo en la cartera, existe ese componente adicional que para mí pues, es un poco la guinda en el pastel de decir, oye, esto que estás haciendo, aparte de preservar el capital y de hacerlo de una manera que tiene sentido con respecto a los fundamentales de toda la vida, pues además quédate tranquilo porque esto es a lo que estás expuesto para bien y para mal. Lo que hacemos no es filantropía. Tenemos esa limitación, estamos invirtiendo para proteger el capital, para proveer de rentabilidad y siempre vas a estar expuesto a controversias y digamos, el impacto que buscas nunca va a ser al 100% perfecto. Pero siempre que tanto, digamos, nosotros como el cliente entienda la cartera, entienda la composición de la cartera, entienda las limitaciones que tiene el invertir con respecto a un determinado objetivo, me parece que eso trae, digamos, transparencia, homogeneidad, tranquilidad y es algo que buscamos constantemente. Muchas gracias. Yo creo que ya acabando, una ultimísima pregunta, porque ya estamos, yo creo que un poquito fuera de tiempo, pero sí que no quería pasar la ocasión de ya, pues una pregunta de cierre a cada uno de vosotros dos, ¿no? Y un poco sobre dos temas que yo creo que son claves. Uno es la transición justa, ya sabéis, ¿no? Desde el punto de vista sindical se llama transición justa a lo que es el proceso de la transición a una energía baja en carbono, pero que nadie se quede atrás, un poco en línea con lo que también establece el Pacto Verde de la Unión Europea, ¿no? Es que sigue la misma filosofía. Y también desde el punto de vista no solo de cambio climático, sino de digitalización de la economía, que es otra transición que se va a dar, ¿no? ¿Cómo creéis que van a afectar estos temas, ¿no? Pues la transición justa es un tema que efectivamente afecta a todos los activos que vais a tener, ¿no? Aquí estamos hablando de deuda soberana, que efectivamente afecta, porque todos los estados tienen que tener un programa, efectivamente, a las empresas, claramente, ¿no? Y bueno, estos temas, ¿cómo los estáis tratando? ¿Y cómo pensáis que se va a vincular todo esto con los ODS, con los objetivos 2030? Un poco. Muchas gracias. Bueno, Si quieres, empiezas. si me toca a mí, es rápido, Sí. Esto ya, como es rápido, nosotros creemos que no es fácil, desde luego, hacer una transición justa porque la implicación es muy transversal, sectores regionales, colectivos diferentes. Para que nadie se quede atrás y que esta transición sea justa, el objetivo debería ser generar prosperidad para el conjunto de la sociedad y, sobre todo, generando empleos de calidad y protegiendo a los trabajadores y mejorando su formación. Insisto, para nosotros, independientemente de los análisis y de los scores cuantitativos que puedan medir que ahorras CO2 o que proteges la biodiversidad, también es muy, muy importante para que esa transición sea justa, es que al ser de forma transversal y ser tan invasiva, se generen, digamos, oportunidades y prosperidad para todos. Por eso nosotros hacemos ese tipo de engagement, aparte directos con las empresas, hacemos ese tipo de engagement sociales para promover la inclusión a nivel social en una tendencia tan disruptiva como es la transición hacia una economía baja en carbono, donde se necesitan, pues, digamos, nuevos conocimientos, nuevas tecnologías y mucho dinero y mucha inversión que en un momento determinado puede dejar a alguien fuera. Por eso, desde el punto de vista de la sociedad, nos parece el tema más importante y más candente a la hora de hacer esa transición justa. Muy bien, muchas gracias. Jesús, cuéntanos.
Para nosotros empieza desde un concepto muy, muy básico, que es que pensamos que el mercado, a día de hoy, en cuanto a bonos soberanos, no está distinguiendo entre aquellos emisores que están adoptando políticas ambiciosas de sostenibilidad y aquellos que no lo están haciendo. Tienen más peso otros factores por motivos tradicionales y porque es un mercado incipiente. Es normal, esto pasa en esta etapa. Y para nosotros la palabra clave en esta definición es ambición. Cuando analizamos los NDCs, digamos, los propósitos de sostenibilidad y objetivo cero, todas estas cosas, lo que estamos buscando permanentemente es esa ambición de querer moverse hacia una economía más sostenible en cuanto al tejido productivo, etcétera, y que eso se traslada después a regulación específica que tiene un impacto real. Es muy difícil de hacer, pero para nosotros es la clave. Y has tocado dos puntos que me parece que son fundamentales, que es, por ejemplo, la digitalización que decías, ¿no? y la transición justa, por así decirlo. Para mí uno de los mayores riesgos que es normalmente, digamos, no tenido tanto en cuenta y que Patricia también lo indicaba en su discurso, ¿no? Digamos, el incremento de la desigualdad, ¿no? La digitalización no necesariamente tiene por qué ser justa. Y esto lo hemos visto desde el COVID, ¿no? Que ha creado empleos que son muy resilientes porque pueden ser hechos desde casa al 100% y hay otros que están muy expuestos a este tipo de eventos. En otras circunstancias será al revés, ¿no? Pero no necesariamente va a ser justa. Y eso le crea un problema a los reguladores, porque esta asimetría de derechos tiene que ser compensada. También con el tema de la transición. Entonces por eso siempre, y empezamos también un poco con este al principio, ¿no? Los soberanos están en el centro de todo. Si se regula bien, si se hace bien, si se hacen las cosas bien ahora, eso va a ser un beneficio, una ventaja en el futuro. También Patricia hablaba de educación, es que no puedo estar más de acuerdo. Son muchas veces cosas que se ven como costes en el corto plazo, pero que en el largo plazo pueden marcar la diferencia. Y el mercado no está haciendo esa distinción ahora mismo. Entonces es muy importante y pensamos que la gente debería considerar estos factores, moverse hacia este tipo de productos, porque el comportamiento en el futuro puede ser muy distinto con respecto a las carteras tradicionales y eso puede ser fundamental para ellos. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que habéis tocado un montón de temas muy interesantes, todos ellos. Hemos hablado de indicadores, engagement, transición justa, vamos, un montón de cosas y la verdad es que muy bien. Ya os dije que iba a ser un evento de SpainShift de lujo, componentes de lujo y no ha decepcionado para nada, ¿eh? O sea que un placer, de verdad. Muchas gracias a los dos por vuestras aportaciones y muchas gracias a SpainShift por celebrar estos eventos que yo creo que son muy enriquecedores para todos y generan un marco de diálogo fantástico.